Escuchen. ¿Escuchan ese sonido? Es el tic-tac implacable de un reloj. Un reloj que marca una cuenta atrás aterradora para toda la humanidad. Cada segundo que pasa nos empuja más cerca de un abismo. Un abismo que podría devorarlo todo, tal como lo conocemos, consumiendo no solo nuestras estructuras físicas y nuestras complejas sociedades, sino también los cimientos mismos de nuestra civilización, las instituciones, los valores y las esperanzas que hemos tardado milenios en construir. La tensión es palpable, casi asfixiante, como una densa niebla tóxica que se filtra en cada fibra de nuestro ser. El aire mismo se siente denso, cargado de una incertidumbre escalofriante que pesa sobre el alma colectiva del mundo. Una premonición de un futuro incierto donde las reglas del juego han sido reescritas por fuerzas invisibles y poderosas. Una verdad impactante ha sido revelada. Una revelación que resuena con la fuerza de un terremoto en los corredores del poder global, golpeando directamente en el corazón de la política mundial y exponiendo sus más oscuras entrañas. Scott Ritter, un analista de inteligencia de renombre internacional, cuya trayectoria militar y diplomática es tan vasta como su experiencia incuestionable, un hombre que ha dedicado su vida a desentrañar las complejidades del espionaje y la geopolítica, ha vuelto a alzar su voz, rompiendo el silencio cómplice que a menudo envuelve a la élite. Ha lanzado una advertencia escalofriante, una profecía sombría que se cierne sobre nosotros como una espada de Damocles. Una advertencia que nos obliga, sin concesiones ni excusas, a cuestionar todo lo que creíamos saber, a desmantelar nuestras nociones preconcebidas y a reevaluar radicalmente nuestras percepciones sobre el liderazgo global, su competencia, su moralidad y quizás lo más alarmante, su verdadera agenda. Nos ha desvelado una realidad cruda y brutal, una verdad incómoda que pocos se atreven a mencionar en los círculos del poder, una verdad que despoja de su ropaje de falsedad a los protagonistas de la escena internacional. Ha desnudado sin piedad ni tapujos la peligrosa y absoluta desconexión total de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, una figura que en su momento ostentó el poder más grande del planeta, con la cruda, sangrienta y desgarradora realidad del conflicto que sacude sin tregua a un país vecino de Rusia. Un conflicto que ha cobrado un precio incalculable en vidas humanas y ha redefinido el mapa geopolítico de Europa. ¿Están realmente listos para enfrentar la verdad, por muy amarga que ésta sea? La revelación de Ritter es un golpe directo y devastador, una estocada al centro de la narrativa oficial. Trump afirmó, con una ligereza pasmosa y una total falta de rigor, que el líder de la nación en conflicto había aprobado una ley que supuestamente permitiría movilizar a personas mayores de 60 años a la fuerza, arrastrándolos de sus hogares, de sus familias, de sus vidas pacíficas para ser arrojados al matadero de la guerra. Una afirmación que, de solo escucharla, evoca imágenes de una distopía orwelliana, de un futuro sombrío donde la dignidad humana es pisoteada sin contemplaciones. Pero la realidad, como siempre, es mucho más cruel, mucho más brutal, más desgarradora, más inimaginable que la ficción más oscura. Ritter, con la autoridad que le confieren los hechos irrefutables, desmiente categóricamente esta fantasía macabra, con verdades que cortan como cuchillos, con pruebas irrefutables que se transmiten, sin pudor ni censura, en videos, decenas de ellos, cientos, quizás miles, circulan libremente y sin censura alguna por la red global, por cada rincón de Internet, como fantasmas digitales que gritan el horror que el mundo se esfuerza por ignorar. Muestran con una nitidez escalofriante la movilización forzada, pero no de ancianos venerables, no de abuelos con bastones, sino de jóvenes, de chicos, apenas saliendo de la adolescencia, con la vida aún por delante, siendo agarrados sin piedad de las calles, de sus trabajos, de sus rutinas diarias, como ganado destinado al sacrificio. Los meten a la fuerza en furgonetas sin identificar, en vehículos oscuros que se tragan sus esperanzas, sus sueños y sus futuros. Los envían directamente, sin entrenamiento adecuado, sin armamento suficiente,
a una muerte casi segura en el frente, a la picadora de carne de un conflicto que no eligieron. Es una imagen que hiela la sangre en las venas, que revuelve el estómago, que deja un sabor amargo de injusticia en la boca. Una imagen que debería, sin excusas ni atenuantes, indignar a cualquier ser humano que conserve un mínimo de empatía y compasión. Y hay más. Imágenes aún más impactantes, más dolorosas, más incomprensibles. Un chico con síndrome de Down, con la inocencia y vulnerabilidad que caracteriza a quienes viven con esta condición, sirviendo en el frente de batalla, expuesto a los horrores indescriptibles de la guerra. ¿Pueden concebir este nivel de crueldad? Este desprecio absoluto por la vida y la dignidad humana. Es una victimización sin precedentes, un horror inhumano que clama al cielo, una mancha imborrable en la conciencia de la humanidad. Y mientras tanto, mientras estas atrocidades se perpetran, un líder mundial, con una sonrisa displicente y una indiferencia que roza lo patológico, habla de leyes ficticias, de un universo paralelo donde la verdad es maleable y la realidad un mero capricho. ¿Es posible tanta ceguera, tanta desconexión de la realidad que se manifiesta en la pura ignorancia? ¿O es, en cambio, una indiferencia calculada, un desprecio deliberado por el sufrimiento ajeno, una estrategia para mantener una narrativa conveniente a pesar de la evidencia abrumadora? La indignación, la ira, la frustración, el clamor por justicia y transparencia no solo crece, sino que hierve, amenazando con desbordarse. Pero la crítica mordaz y sin concesiones de Ritter no se detiene ahí. Va mucho más allá de la mera corrección de datos. Se extiende, como una plaga devastadora, a las cifras fantasmagóricas de bajas militares. Cifras que Trump maneja con la soltura y la convicción de quien presenta hechos irrefutables, como si fueran la verdad absoluta dictada desde una autoridad infalible. 20 bajas rusas al mes, dice Trump, con una ligereza que aterra. Y, lo que es aún más absurdo, solo 8 bajas para la nación en conflicto desde enero, en medio de un conflicto bélico de alta intensidad, con combates diarios, bombardeos incesantes y el uso de armamento pesado. 8, en un conflicto activo, en una guerra total donde cada día se reportan cientos, si no miles, de muertos y heridos. Es una burla cruel y descarada, una patraña que insulta la inteligencia de cualquiera que siga mínimamente los acontecimientos globales, una afrenta a la memoria de los caídos y al dolor de sus familias. Ritter, con la voz de la experiencia y la indignación, lo desmiente, categóricamente, con la fuerza de un martillo golpeando un yunque. Estas cifras, afirma el analista, no provienen de fuentes de inteligencia verificadas. No son el resultado de un riguroso análisis de campo o de informes clasificados y contrastados. No. Provienen de los pantanos de Telegram, de los oscuros y fangosos rincones de las redes sociales, donde la desinformación prolifera sin control, donde los rumores se convierten en noticias y las fantasías se presentan como hechos. No son datos reales, son basura digital, son el peor chismorreo de redes sociales, el cotilleo irresponsable y malintencionado que se propaga como un virus en el ecosistema digital, diseñado para confundir, manipular y desviar la atención de la verdad. ¿Es esta, nos preguntamos con una mezcla de horror y asombro, la calidad de información, la base de conocimiento y el sustento de las decisiones que recibe el presidente de la nación más poderosa del mundo? ¿El comandante en jefe de la fuerza militar más formidable del planeta? La sola idea es una invitación al desastre. Esto es verdaderamente aterrador. Una degradación inaudita, sin precedentes en la historia reciente de las grandes potencias. El sistema de inteligencia estadounidense, que alguna vez fue el pináculo de la recopilación y el análisis de información, la envidia del mundo por su rigor y profesionalismo, se ha convertido, según la descripción de Ritter, en una payasada, en un stand-up barato, una burla de lo que solía ser, un espectáculo cómico en lugar de una maquinaria vital para la seguridad nacional e internacional, muy lejos de la rigurosidad académica, de la seriedad inquebrantable,
de la profesionalidad impecable de antaño, de los días en que analistas dedicados pasaban meses desentrañando complejos entramados geopolíticos. Todo lo que ahora se le presenta al presidente de Estados Unidos como inteligencia, lo que debería ser el fundamento de su política exterior y sus decisiones estratégicas, no es análisis profundo ni estratégico. Es un circo sobre ruedas, una farsa grotesca, un show patético diseñado para entretener o para adoctrinar, no para informar. ¿Quién permite esto? ¿Quién ha permitido que una institución tan crucial para la seguridad global se degrade hasta este punto, transformándola en un mero instrumento de propaganda o de autoengaño? ¿Quién está detrás de esta manipulación sistemática, de esta subversión de la verdad en los más altos niveles del poder? ¿Y qué implica esta situación para nuestra seguridad, para la seguridad de cada ciudadano, para la estabilidad de las alianzas y la paz mundial? La imagen de un líder desinformado, un presidente cuya percepción de la realidad está distorsionada por chismorreos de redes sociales, con el botón nuclear al alcance de la mano, con el poder de desencadenar una aniquilación global en un instante, genera una ansiedad profunda y generalizada. Es una amenaza real, palpable, inminente, que pende sobre la cabeza de cada ser humano en el planeta. Permanezcan atentos porque las implicaciones de esta realidad son inmensas y potencialmente catastróficas. Dejen su opinión en los comentarios. Queremos leer sus reflexiones más sinceras y sus análisis más profundos. ¿Cómo es posible, nos preguntamos con desesperación, que la inteligencia de un país tan influyente, con recursos virtualmente ilimitados y una reputación histórica de excelencia, haya llegado a este punto de degradación y disfuncionalidad? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta desinformación rampante, de esta niebla artificial que oscurece la verdad y manipula la percepción de la realidad en los círmenes del poder? ¿Qué intereses ocultos se sirven al mantener a un líder mundial en la ignorancia deliberada, alimentándolo con fantasías en lugar de hechos? Queremos leer sus pensamientos, sus teorías, sus frustraciones y sus propuestas. La ceguera de Trump, su total y vergonzosa desconexión con la realidad global y los horrores que se desarrollan en ella, no es un simple error o un lapsus ocasional. Esto es, según el análisis demoledor de Ritter, algo sistémico, profundamente arraigado en la forma en que concibe el poder y la gobernanza. La política geopolítica de Trump, en su concepción, se asemeja con una frivolidad que espanta a su golf favorito. Una irresponsabilidad frívola, carente de cualquier peso moral o estratégica, donde las consecuencias de sus decisiones son meras puntuaciones en un tablero de juego, sin vida, sin dolor, sin sufrimiento real. Un juego peligroso, que se juega con vidas humanas y el destino de naciones enteras, tratadas como peones prescindibles. Su administración no es meramente un equipo de trabajo, sino lo que Ritter, con acierto, denomina un infierno de personal. Un caos interno, una cacofonía de voces discordantes y agendas ocultas. Una disfunción total que paraliza cualquier intento de gestión coherente y responsable. Asesores como Steve Kilo y Christopher Donoghue, cuyas credenciales y experiencias son, según Ritter, más que cuestionables, parecen ser figuras profanas, ineptas para las complejidades de la política exterior y peligrosas en su influencia. Alimentan al expresidente con desinformación fabricada, con tonterías descabelladas, con pseudo-historia revisionista y conspiranoica, construyendo una burbuja de fantasía alrededor de él, una distorsión de la realidad diseñada a la medida de sus prejuicios y ambiciones. Son títeres al servicio de intereses opacos que sabotean desde dentro la capacidad de toma de decisiones del líder de la nación más poderosa del mundo. Quizás alimentan su ignorancia por motivos oscuros, movidos por agendas personales o por lealtades partidistas ciegas, buscando preservar su propia influencia o promover intereses que van más allá del bienestar nacional. O quizás, y esto es igual de aterrador, están tan profundamente ideologizados, tan inmersos en sus propias burbujas de creencia, que simplemente no distinguen la fantasía de la realidad,
viviendo ellos mismos en un universo paralelo de conveniencia y autoengaño. ¿Es esto incompetencia pura, una ineptitud tan profunda que raya en lo criminal? ¿O es, en un giro aún más siniestro, una conspiración secreta, una estrategia deliberada y bien orquestada para mantener a Trump en la oscuridad, para prolongar el conflicto a sabiendas, para justificar el gasto multimillonario en armamento que beneficia a un complejo industrial militar insaciable? Es un escándalo de cúpula que trasciende las fronteras, un entramado de engaños y manipulaciones cuyas pruebas, si salieran a la luz, estremecerían los cimientos de Washington y de la política global. La figura de Trump, según el análisis penetrante de Ritter, está dominada por una manía de grandeza del tamaño de un portaaviones, una megalomanía tan vasta como las cubiertas de un buque de guerra nuclear, un ego desmedido, inflado hasta la estratosfera, que eclipsa cualquier preocupación por el bien común o la moralidad. Un narcisismo patológico que convierte cada acción y cada decisión en un reflejo de su propia imagen. Su principal, si no único, motivo es la búsqueda implacable de gloria personal, la acumulación de trofeos y reconocimientos que alimenten su desmesurado ego, como la posibilidad de un premio Nobel de la Paz, una ambición tan irónica como cínica. Se presenta ante el mundo como un pacificador, un constructor de puentes, un negociador hábil que puede poner fin a los conflictos con su mera voluntad. Pero bajo esa máscara de cordero, Ritter revela a un lobo voraz, un depredador disfrazado, un vendedor de armas sin escrúpulos, un traficante de la muerte que ve los conflictos globales como oportunidades de negocio y los presupuestos militares como ganancias personales. Sacrifica vidas, millones de ellas, sin pestañear, como meros números en una hoja de cálculo. Todo por su vanidad personal, por la fugaz satisfacción de ver su nombre en los titulares o de ser aclamado por sus seguidores. La tragedia inconmensurable del país vecino de Rusia, con sus ciudades devastadas y sus poblaciones diezmadas, se ha convertido, bajo su mirada indiferente, en un mero escenario para su ego inflado, un telón de fondo para su autopromoción. Es un líder hipócrita, un mentiroso patológico que engaña a todos los que le rodean, a sus aliados, a sus adversarios, a su propio pueblo. Pero la pregunta más inquietante es, ¿se engaña a sí mismo también, creyendo sus propias fantasías y viviendo en una realidad paralela de su propia construcción? La respuesta a esa pregunta podría ser la clave para entender el futuro de la diplomacia global. Los líderes europeos, figuras como Mark Rutte y Keir Starmer, que deberían representar la soberanía y la dignidad de un continente milenario, son retratados por Ritter, sin ambajes, como débiles, asustados, meros vasallos humillados de Estados Unidos. Han abdicado de su voluntad moral, de su capacidad de discernir el bien del mal, de defender sus propios intereses, y han renunciado a cualquier pretensión de soberanía real. Mienten descaradamente a sus propios pueblos, a sus parlamentos, a la comunidad internacional, y se someten ciegamente a los dictados de Washington, incluso cuando estos dictados van en contra de los intereses de sus propias naciones. Europa, antaño una potencia orgullosa y un actor global independiente, ahora tiembla como una hoja de álamo en el viento helado del poder estadounidense. Una imagen vívida y desoladora de miedo paralizante y debilidad crónica. No son más que un salón de aplausos entusiastas para Papá Trump, un coro de aduladores que compiten por la aprobación del amo, una escena de sumisión tan vergonzosa que avergüenza a la historia del continente. Prometen 600.000 millones de dólares inexistentes a Trump, cifras sacadas de la manga, fantasías financieras que nunca se materializarán, y 750.000 millones para energía, una quimera económica. Cifras inventadas, falsas, una farsa grotesca que demuestran no solo su total sumisión, sino también su falta absoluta de autonomía estratégica y su incapacidad para generar políticas exteriores y económicas propias. ¿Y cómo les paga Estados Unidos por esta lealtad servil, por esta abdicación de la dignidad? Con una estafa automotriz,
una maniobra económica diseñada para enriquecer a la industria armamentística estadounidense a expensas de Europa. Un nuevo Departamento de Defensa estadounidense que obliga, bajo coacción económica y política, a Europa a comprar tanques, a entregarlos a la nación en conflicto, diezmando sus propias reservas militares, y luego, en un ciclo perverso de dependencia, a comprar otros nuevos, de fabricación estadounidense. Es un esquema Ponzi de armamento a escala continental, un círculo vicioso de gasto militar que empobrece a Europa, fragmenta el comercio global y drena los recursos vitales de los aliados, dejándolos vulnerables y dependientes. Europa se despoja de su dignidad, de su identidad cultural y estratégica, de su voz en el concierto de las naciones. El comentario sarcástico de Ritter sobre la mafia italiana, como la última entidad que mantiene el orgullo nacional, no es una simple broma. Es un chiste que subraya, con una ironía brutal, la profunda y alarmante crisis de identidad europea. La humillación continental que ha sufrido un continente que alguna vez dictó el rumbo del mundo. ¿Permitiremos que la nación más poderosa y con mayor influencia en el destino global sea dirigida por ignorantes que actúan por capricho y desinformación, arriesgando la paz mundial en sus juegos de vanidad? ¿Hasta cuándo Europa, un continente con una historia milenaria de innovación, cultura y poder, será una colonia de facto, despojada de su soberanía y de su voz en la arena internacional? Exige transparencia y responsabilidad a tus líderes. Levanta tu voz contra la manipulación y la mentira. Compartan este mensaje si sienten la misma indignación, si su corazón clama por justicia y claridad en un mundo sumido en la oscuridad. Hablemos de diplomacia, ese arte sutil y complejo que, en teoría, debería ser el último recurso para evitar la guerra. El representante estadounidense en negociaciones con Rusia, Steve Witkoff, es visto por Reader, no como un estadista o un hábil mediador, sino como un simple mensajero. Pero no un mensajero cualquiera, uno de dudosa confianza, cuya sombra de sospecha se alarga sobre cada paso que da. Su historial es revelador y perturbador. Negociaciones secretas con Irán, encuentros clandestinos y conversaciones a puerta cerrada que, en una coincidencia escalofriante, precedieron a ataques israelíes. Esto no solo siembra la sospecha, sino que hace germinar una profunda desconfianza. ¿Es Witkoff un genuino mensajero de paz, un emisario con la noble intención de construir puentes, o un espía encubierto que prepara el siguiente golpe, un caballo de Troya en el complejo tablero de la geopolítica? ¿Se trata de un doble juego diplomático, una estratagema para engañar al adversario mientras se preparan acciones militares? Rusia, con su vasta experiencia en el juego de ajedrez geopolítico, tiene todas las razones legítimas para desconfiar de cualquier intento de diálogo estadounidense, especialmente cuando proviene de figuras con historiales tan ambiguos. Esto podría ser una fachada, una elaborada puesta en escena diseñada para ganar tiempo, para distraer a Rusia de sus verdaderas intenciones, o incluso para preparar un golpe sorpresa que altere el equilibrio de poder. La mención de submarinos nucleares patrullando peligrosamente cerca de las costas rusas, como sombras acechantes bajo la superficie, es una intriga que añade una capa adicional de peligro y tensión a la ya volátil situación. La traición de la diplomacia, la utilización de las negociaciones como un arma o una cubierta, es una constante dolorosa en la historia de las relaciones internacionales, y en este contexto parece estar repitiéndose con consecuencias potencialmente catastróficas. Suscríbanse para obtener el análisis más honesto y sin concesiones, sin censura ni filtros de ninguna clase. Es su única protección real contra la avalancha incesante de noticias falsas, la propaganda deliberada y la desinformación masiva que busca manipular sus mentes y controlar sus percepciones. Hagan clic en el botón de suscripción ahora mismo y únanse a nuestra comunidad en la búsqueda incansable de la verdad. No se arrepentirán. El pasado resuena ominosamente en el presente. La historia de nuevo no se repite, pero rima,
arrastrándonos inexorablemente hacia escenarios que creíamos haber superado. La Guerra Fría, con sus décadas de paranoia nuclear y confrontación ideológica, especialmente las tensas décadas de 1970 y 80, se cierne como un fantasma sobre nuestros días. La escalada armamentística de aquella época fue pavorosa, una carrera demencial que llevó al mundo al borde del abismo. El despliegue de los misiles soviéticos SS-20, con su capacidad de ataque múltiple y su alcance continental, y la respuesta estadounidense con los misiles Pershing II de medio alcance, capaces de alcanzar objetivos en la Unión Soviética en cuestión de minutos, llevaron al mundo al borde del colapso nuclear, al precipicio de una aniquilación total de la civilización humana. Hoy, la situación es, si cabe, aún más peligrosa, más volátil, más propensa a la catástrofe. No hay frenos diplomáticos sólidos que contengan la escalada. No hay barandales protectores que impidan una caída libre hacia el desastre. El Tratado de Reducciones de Armas Estratégicas 3, más conocido como START Treaty, firmado con gran esperanza en 2010 y extendido por última vez en 2021, ha sido, hasta ahora, el último pilar, el único pilar restante y tambaleante del control de armas nucleares entre las dos superpotencias atómicas, Estados Unidos y Rusia. Pero su inminente expiración, fijada para el 4 de febrero del próximo año, el 2025, es una fecha clave, un detonante potencial de una nueva era de inseguridad. Esta fecha abre la puerta de par en par a algo aterrador, a un despliegue masivo e incontrolado de miles de ojivas nucleares por parte de ambos bandos, sin restricciones de ningún tipo, sin mecanismos de verificación ni límites en la cantidad o el tipo de armamento. Es el amanecer de una nueva y desquiciada carrera armamentística que podría llevar a la humanidad a su fin, de 1.500 a 5.000 ojivas desplegadas, y lo que es aún más alarmante, no en 10 años, no en un futuro lejano, sino casi de inmediato, en cuestión de meses, semanas, quizás días. La proyección de Ritter es escalofriante, una visión de pesadilla hecha realidad. 4.000, 5.000, quizás 20.000 o 30.000 cargas nucleares, simplemente desplegadas, listas para ser lanzadas, en funcionamiento pleno, sin tratado alguno que regule su número o su uso. Imaginen la pesadilla que esto representa para la seguridad global. La locura de una situación en la que un error de cálculo, una falsa alarma o una provocación intencionada podría desencadenar una respuesta en cadena de destrucción inimaginable. Estamos al borde de una carrera armamentística sin control, una competencia desquiciada por la supremacía nuclear que borraría del mapa cualquier vestigio de estabilidad. Estados Unidos ya posee un impresionante arsenal de 450 misiles Minuteman III, cada uno de ellos con la capacidad de transportar una triple carga de ojivas nucleares. Eso se traduce en 1.350 ojivas nucleares activas y listas para el lanzamiento. Y como si esto no fuera suficiente, 900 más esperan en la sombra, en reserva, listas para ser activadas en cualquier momento. Rusia, por su parte, responde con sus avanzados sistemas Ashnik y Estados Unidos con sus temibles Dark Eagle. Ambos son sistemas hipersónicos, capaces de viajar a velocidades inauditas, sorteando las defensas antimisiles existentes, más rápidos, más letales, haciendo que el tiempo de reacción se reduzca a segundos. Es una trampa mortal, un equilibrio del terror tan precario que cualquier pequeño temblor podría desatar el infierno. Una danza macabra de destrucción mutua asegurada, donde la más mínima chispa de desconfianza mutua, de paranoia o de agresión podría encender la mecha y llevar a un infierno global, a una aniquilación de proporciones bíblicas. Es la pesadilla helada de la Guerra Fría, pero esta vez sin frenos, sin reglas que contengan la locura, sin límites que pongan coto a la aniquilación. La amenaza real y tangible de un conflicto nuclear se eleva drásticamente, como un hongo atómico que se cierne sobre el horizonte de la humanidad.
La historia, implacablemente, nos ha dado lecciones. Lecciones duras, sangrientas, que deberíamos haber aprendido. A golpes, con el sacrificio de millones de vidas. Y la lección más clara, una y otra vez, es que no se puede jugar, ni provocar, ni subestimar a Rusia. Napoleón en 1812, con la Grande Armée, el ejército más grande y formidable que Europa había visto hasta entonces, intentó someter a Rusia, marchando hasta Moscú. Fue derrotado no solo por la resistencia rusa, sino también por el invierno brutal y las vastas distancias, sufriendo una retirada catastrófica que diezmó a sus fuerzas. Hitler, en 1941, con la Operación Barbarroja, lanzó la invasión más ambiciosa de la historia, subestimando la capacidad de resistencia del pueblo ruso. Ambos, a pesar de su poderío militar y su aparente invencibilidad inicial, intentaron someter a Rusia, y ambos fracasaron estrepitosamente, sufriendo derrotas que marcaron el principio del fin de sus imperios. La frase de Ritter resuena, pues como un eco del pasado, una advertencia profética que se materializa en el presente. Cuando se lleva a un ruso al límite, va hasta el final y llega a tu capital. Es una referencia directa a la quema de Moscú por los propios rusos para negar suministros a Napoleón y a la posterior y gloriosa toma de Berlín por el Ejército Rojo al final de la Segunda Guerra Mundial. Es una advertencia clara, un mensaje de inevitabilidad histórica, la capacidad de Rusia para resistir y contraatacar cuando se siente existencialmente amenazada. Esto es una continuación trágica y peligrosa del fracaso de la diplomacia, de control de armas, de la posguerra fría, llevada al extremo más peligroso, al punto más catastrófico imaginable. ¿Acaso el mundo, con todas sus lecciones aprendidas a tan alto precio, no aprende, no es capaz de asimilar, de interiorizar sus errores más fundamentales y trágicos? Si esta historia les trae recuerdos dolorosos, si esta advertencia les resuena con la fuerza de una verdad ineludible, si sienten la urgencia de compartir sus propias perspectivas y experiencias, por favor, compartan sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas en los comentarios. Su perspectiva es inmensamente valiosa para nuestra comunidad en este diálogo global sobre el destino de la humanidad. ¿Qué nos depara el futuro cercano? ¿Cuáles son los escenarios posibles que se dibujan en el horizonte a medida que el reloj de la cuenta atrás sigue su implacable tic-tac? El peor, el más aterrador, el que nos roba el sueño, es el infierno nuclear. Es la aniquilación total de la vida en la Tierra tal como la conocemos. La fecha clave, la que deberíamos tener grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva, es el 4 de febrero de 2025. En esa fecha, el Tratado START-3 expira irrevocablemente. Sin negociación alguna, sin un marco que lo reemplace, la desconfianza total entre Estados Unidos y Rusia, exacerbada por la ceguera de Trump, por las manipulaciones calculadas de sus asesores, por la falta de un liderazgo global coherente y responsable, lleva a un despliegue masivo y descontrolado de ojivas nucleares en ambos lados. Un incidente menor, un error de cálculo en un sistema automatizado, una falsa alarma interpretada erróneamente, una provocación intencionada de un tercer actor o incluso un ciberataque, desencadenaría una guerra nuclear global, una espiral de represalias mutuas que escalaría sin control. Sumergiría al mundo entero en la destrucción total, transformando nuestro vibrante planeta en un páramo radioactivo y desolado. Es el apocalipsis, el fin de la historia humana. El escenario probable, aunque menos cataclísmico que el anterior, es el estancamiento prolongado, una lenta agonía para la civilización. La demagogia de Trump, con su capacidad para manipular las masas y distorsionar la verdad, persistirá, alimentando la polarización y la desinformación. El teatro político, con sus constantes dramas y su falta de sustancia real, continuará distrayendo a la opinión pública de los problemas fundamentales. Su ignorancia sobre la cruda realidad del país vecino de Rusia y sobre la complejidad intrínseca de la política global no solo se mantendrá, sino que se profundizará,
cimentada en el autoengaño y la conveniencia personal. Como resultado, la guerra se prolongará indefinidamente, convirtiéndose en un conflicto crónico que desangrará a la nación en conflicto, consumiendo a su población como material humano desechable, una estadística en la macabra contabilidad de la guerra. Europa, lejos de recuperar su autonomía y su poder, se consolidará aún más como un vasallo humillado de Estados Unidos, un mero apéndice geopolítico. Se verá obligada a seguir comprando armas, aceptando condiciones desfavorables en acuerdos comerciales y estratégicos, y renunciando a cualquier atisbo de una política exterior independiente. Será una nada sin voluntad moral, sin dientes políticos para defenderse o para influir en el curso de los acontecimientos globales. La diplomacia, la herramienta esencial para la resolución de conflictos, se estancará, paralizada por la desconfianza, la incomprensión y la falta de voluntad política real. Las tensiones globales, aunque no lleguen a una guerra total abierta, mantendrán al mundo al borde del abismo, en un estado de incertidumbre constante y agotador, en un peligro latente que podría estallar en cualquier momento, sumiendo a las generaciones futuras en una espiral interminable de miedo y precariedad. Pero existe, contra todo pronóstico y a pesar de la oscuridad que nos rodea, un escenario inesperado, una pequeña chispa de esperanza, aunque tenue. Donald Trump, en un giro dramático de los acontecimientos, podría despertar de su letargo intelectual, de su megalomanía narcisista, de la burbuja de fantasía en la que vive. Podría, milagrosamente, reconocer la cruda y dolorosa realidad del mundo. Podría, por fin, tomar en serio las ofertas de paz que Putin ha puesto sobre la mesa. Ofertas que han sido claras, estructuradas y detalladas en varias ocasiones, diseñadas para buscar una solución diplomática y sostenible. Si hiciera esto, podría destituir a su equipo de asesores incompetentes y peligrosos, aquellos que lo alimentan con desinformación y pseudohistoria, y rodearse de profesionales con experiencia y visión. Podría, entonces, iniciar negociaciones genuinas, de verdad, con una voluntad real de alcanzar un acuerdo. Negociaciones que lleven a un alto el fuego inmediato en la nación en conflicto, poniendo fin a la masacre. Negociaciones que aborden el reconocimiento de las nuevas realidades territoriales que han surgido como resultado del conflicto, aunque dolorosas. Negociaciones que lleven a una desescalada nuclear, reduciendo el peligro inminente de una catástrofe global. Volver a la mesa de diálogo, no como un mero pretexto, sino con el firme propósito de construir una nueva arquitectura de seguridad global, un marco que reemplace los tratados caducos y la desconfianza imperante, forjando un futuro de estabilidad y cooperación. ¿Es una utopía inalcanzable? ¿Un sueño demasiado optimista en este sombrío panorama? ¿O es, en realidad, la única vía de escape viable que le queda a la humanidad para evitar la autodestrucción? El pueblo ruso es, por naturaleza y por historia, profundamente patriota. Miles de ellos van a la guerra voluntariamente cada mes, impulsados por un profundo sentido del deber, por la convicción de defender su patria, su cultura, sus valores. Esto representa un contraste dramático y aleccionador con la pasividad, la indiferencia o la pura coerción que se observa en otras naciones, donde la movilización es impuesta y la voluntad de lucha es escasa. Este hecho resalta un fuerte y arraigado espíritu patriótico, una resiliencia colectiva que ha demostrado ser inquebrantable a lo largo de la historia. En Europa, la situación es crítica y preocupante. La pérdida de identidad nacional es palpable, un fenómeno que se manifiesta en la dilución de las culturas, la erosión de las fronteras psicológicas y la falta de un propósito común. La baja disposición de los ciudadanos a defender su país, a tomar las armas si fuera necesario, es un síntoma alarmante de esta crisis. Solo el 16% de los alemanes, una de las economías más poderosas de Europa, está dispuesto a luchar por su nación. Esto plantea una amenaza existencial, no solo a la cohesión social europea, sino también a su capacidad de autodefensa frente a cualquier agresión externa. Es una crisis profunda de valores, de identidad y de voluntad.
La mención irónica de que la mafia italiana es la última entidad que mantiene el orgullo nacional no es solo una broma, es un chiste que encierra una verdad dolorosa y brutal, una metáfora de la profunda crisis de identidad europea, una Europa que ha olvidado quién es y qué representa en el concierto global. Escriban de dónde nos ven, desde qué país, desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo nos escuchan. Así entenderemos mejor su perspectiva, sus preocupaciones y sus esperanzas en estos tiempos turbulentos. ¿Qué esperan que ocurra en el futuro inmediato? ¿Cuál de estos escenarios que hemos desglosado les parece más probable, más inminente, más real? ¿Y cuál les gustaría que se hiciera realidad, a pesar de las probabilidades? Queremos saberlo, porque su voz es crucial en este diálogo. Scott Ritter lo ha dejado claro, explícitamente, sin margen para la duda, sin eufemismos, sin medias tintas. En su evaluación, basada en años de experiencia y análisis profundo, ningún líder mundial se compara con Putin. Concluye Ritter, con una afirmación contundente y provocadora, que lo describe como el mejor líder del mundo hoy, un faro de estabilidad en un océano de caos. Un líder claro en su visión, estructurado en su pensamiento, preparado hasta la médula para cada desafío, para cada negociación, para cada decisión estratégica. Piensa en su país, en Rusia, realmente. Se despierta cada mañana pensando en el bienestar de su pueblo, en la protección de sus intereses nacionales, en el futuro de su nación. Y, lo que es crucial, actúa en consecuencia, con una determinación y una coherencia que contrastan con la errática política de otros. Es un contraste brutal, casi obsceno, con la figura de Trump. Un egoísta consumado, un mentiroso empedernido, un narcisista patológico que solo busca su propio beneficio y su propia gloria. Putin es el líder visionario, el estratega maestro que planifica con décadas de antelación, el padre de la nación que cuida a su pueblo, la brújula moral que guía a su país en un mundo caótico y volátil. Mientras Trump es el payaso peligroso, el ignorante que se jacta de su falta de conocimiento, el vendedor de armas sin escrúpulos que lucra con el sufrimiento ajeno, el jugador de golf que se ríe de la vida de los demás como si fueran fichas en un juego trivial. Esta comparación directa, polarizadora y sin concesiones provocará sin duda una reacción fuerte, dividida entre la indignación y la admiración, entre el rechazo y el apoyo incondicional. Pero la verdad, por dolorosa que sea, por impopular que resulte, duela a quien duela, debe ser dicha, para que el mundo pueda ver la realidad sin los velos de la propaganda. ¿Cuántas vidas inocentes más deben sacrificarse? ¿Cuántas naciones deben desangrarse? ¿Cuántos futuros deben ser robados por la ceguera política, por la ignorancia deliberada, por la ambición desmedida de unos pocos? Compartan este mensaje urgente, esta advertencia vital, esta llamada a la acción. Es hora de que el mundo despierte, de que conozca la verdad desnuda, por muy incómoda que sea. Es hora de que el mundo exija líderes responsables, competentes, éticos y visionarios. Es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que el tic-tac del reloj se detenga para siempre. Suscríbanse al canal. Somos el medio más honesto, no patrocinado por intereses ocultos, que comparte hechos verificados y dice la verdad sin miedo a las represalias. No aceptamos dinero de propagandistas, de gobiernos ni de corporaciones por nuestro trabajo. Existimos únicamente gracias a sus reproducciones, a su apoyo, a su difusión. No se pierdan nuestras actualizaciones cruciales. Hagan clic en la campana de notificaciones y dejen su opinión abajo. Su compromiso es nuestra única fuente de financiación.